Hoy le damos la bienvenida a Mauro Zambrano, dirigente sindical, para profundizar justamente sobre estas demandas de los trabajadores en Venezuela. Mauro, buenos días. Gracias por acompañarnos y compartir con la audiencia el día de hoy. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Mauro, me gustaría que hablaras acerca de las expectativas que tienen los diferentes sindicatos en representación de los trabajadores venezolanos. Están pidiendo aumento de salario y pensiones dignas, entre otras reivindicaciones. ¿Cuáles son las expectativas de la actividad del día de hoy? Mira, hemos trabajado muy duro para lograr, pues, articular no solo a los diferentes sindicatos. Yo creo que el 1 de mayo hoy es un día donde debemos estar políticos, ONG, toda Venezuela junta, porque el tema del salario es fundamental para lo que es la familia, pero también, por ejemplo, cuando un trabajador de la salud no gana bien, se va y migra. Entonces vas a un hospital y no vas a encontrar ni un trabajador dentro del centro de salud o la especialidad que eso amerita. Pero lo mismo pasa con el tema de la educación, ¿no? Que cuando un maestro no gana bien, lamentablemente busca otras oportunidades, no solo fuera del país, sino también haciendo otras cosas en el país. Entonces, esto ha conllevado a que haya un déficit bastante numeroso en el caso de la salud. Podemos hablar que ya ha migrado un 50% de los trabajadores, y esto pues debido a la situación salarial, a la situación de condiciones de trabajo, al ambiente del trabajo, porque también es necesario destacar que hay amenazas dentro de los centros de salud y eso persiste, ¿no? Y que bueno, los trabajadores, a pesar del salario que hoy devenga, que son $5 mensuales, se mantienen dentro de los centros de salud, bueno, tratando de atender a los pacientes. Entonces, en ese sentido, mira, la expectativa del día de hoy es que todos los trabajadores y todos los venezolanos tenemos que movilizarnos. Estoy seguro que en toda Venezuela las marchas serán muy, muy buenas y muy representativas, porque además estamos unidos. O sea, es una situación de que ya aquí en el país no puede seguir sucediendo, pues, que grupos o otros grupos quieran dividir no solo el movimiento sindical, sino que nosotros como trabajadores y como base logramos hablar con los compañeros de Miranda, con los de Vargas, y todos vamos a estar desde Credicar, vamos a salir desde allí, luego vamos a Plaza Venezuela, que allí nos encontraremos, y de ahí seguimos a la Fiscalía General de la República, donde habrá un documento pues unitario que elaboramos todos los sindicatos que participamos en ese documento, pues y exigiendo pues lo que es un salario digno, condiciones de trabajo y transparencia en nuestras deducciones, que hoy no sabemos qué hacen con ese dinero. Claro, ¿crees que van a tener receptividad en estas solicitudes? Porque recordando entrevistas que hemos tenido con el presidente de la CTV y otros dirigentes sindicales, han argumentado que esto es un proceso para llegar al establecimiento de este salario mínimo y sobre todo una negociación. Algunos han hablado de bonos, otros dirigentes sindicales de la oposición han dicho que no está esta expectativa real de que puedan incrementar el salario hoy. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? Mira, yo considero que, bueno, sobre la situación salarial, nosotros tenemos ya 10 años que llegó de la administración de Nicolás Maduro y no vemos resultados ante la situación. Es decir, hemos luchado muchísimo, los trabajadores no hemos dejado de estar en la calle reclamando el derecho a la salud, reclamando nuestro salario, pero en ese sentido, además, en el caso de la salud, hasta la pandemia enfrentamos. Eh, y mira, no hemos sido reivindicados simplemente porque no hay voluntad política para aumentar los salarios. Es por eso que hoy los trabajadores no solo estamos por el tema reivindicativo del salario, tenemos una página que invitamos a todos a que se registren, que es una campaña donde se llama www.salariodignovenezuela.com. Allí nosotros tenemos todas las peticiones nuestras e invitamos a todos los trabajadores y ciudadanos que se registren, porque nosotros los trabajadores, yo estoy seguro que vamos a ser un pilar fundamental
para lograr el cambio del país, porque ya son 10 años que nosotros como trabajadores tenemos exigiendo salario, que tenemos exigiendo condiciones de trabajo. Y bueno, ante un gobierno que no escucha, los ciudadanos cívicamente no nos queda más nada que en el 2024 estar bien organizados y cuando llegue el momento votar por la opción pues que nosotros los trabajadores consideremos, porque no podemos seguir viviendo esta situación y no podemos seguir permitiendo más burla, y ante eso lo que tenemos es que organizarnos para, como te dije anteriormente, lograr que vuelva la democracia al país, lograr que vuelva la institucionalidad y sobre todo los valores del respeto, que se respeten los sindicatos, que se respeten las instituciones, que hoy en el país eso no existe. ¿Qué gremios se estiman, Mauro, que van a participar en estas concentraciones? Mira, educadores, los compañeros de telecomunicaciones, que es CanTV, los jubilados y pensionados, toda Venezuela. O sea, aquí está participando todos. Nosotros hemos hablado incluso con líderes políticos, hemos hablado con partidos, es decir, es que tenemos que estar unidos todos para lograr pues lo que hoy queremos, y este 1 de mayo es fundamental para lograr no solo la unidad, sino lograr que Venezuela se reencuentre, porque los venezolanos y como trabajadores lo que nosotros queremos es que nos reencontremos en el sentido de que los que estamos aquí tenemos que luchar no solo por el tema reivindicativo, como te lo dije anteriormente, es porque la mayoría de nosotros también, yo tengo todos mis hermanos fuera, por ejemplo, fuera del país, y eso es un motivo para que nosotros luchemos para lograr también que ellos vuelvan. O sea, yo estoy aquí luchando y haciendo todo para lograr que mis hermanos y mi familia y mis amigos, porque todos se han ido del país buscando oportunidades. Entonces, para lograr un país de oportunidades, pues no nos queda más nada que estar en la calle, como te dije anteriormente, insistentemente, seamos muchos, seamos pocos, pero nosotros no vamos a dejar de luchar por nuestra causa, que es el salario, que es la reivindicación de los trabajadores y por supuesto rescatar el respeto y la democracia en el país. Mauro, ¿cuáles son esas profesiones o gremios que han registrado más deserción por el bajo salario que se percibe en el país? Mira, te diría que ahorita eso ha pasado a todo nivel. Es decir, tanto el obrero como el médico, como la enfermera, y te pudiera decir como el profesor, han migrado, migran, eso es diario, buscando otras oportunidades del país, porque también debo decirte que aquí la informalidad en el país, o sea, el trabajo formal no tiene valor. Y es parte de lo que tenemos que rescatar en esta lucha. O sea, tú trabajas formalmente y bueno, devengas un salario de $5 y si te vas al sector privado es el mismo salario, pero te bonifican totalmente el ingreso. Entonces, eso ha conllevado a que, bueno, los trabajadores, los jóvenes no tengan ni siquiera oportunidad de tener un carro, una vivienda, como anteriormente pudo haber existido en Venezuela, que era el valor del trabajo formal. Entonces, esto ha conllevado a que los trabajadores busquen cualquier cosa, otra cosa que hacer. El que sabe de plomería busca arreglar temas de plomería, el que sabe de electricidad busca electricidad, el que sabe de albañilería busca en ese sentido. Las enfermeras cuidan pacientes fuera del hospital, es decir, buscan la manera de sobrevivir y no es el deber ser, y por eso es que yo te digo que no solo nuestra lucha es también por rescatar el valor del salario, rescatar los valores nuestros que mira, lamentablemente, cuando tú ahorita hablas de valores, bueno, muchos dicen, bueno, ¿y cómo es eso? Pues entonces, yo siento que más allá del tema político, tenemos que rescatar los valores de honestidad y principios, porque en lo que estamos viviendo los venezolanos es muy difícil, y además con este tema de la corrupción, ¿no? Que unos dicen que son sanciones y cuando vemos en la práctica realmente los trabajadores no estamos cobrando un salario digno también por el tema de la corrupción y no lo reconocen. Entonces, aquí hay que empezar también a que los organismos, como te dije anteriormente, que tú vayas a la Contraloría General
y cuando vayas a hacer una denuncia como ciudadano seas atendido y que además hagan la investigación que tengan que hacer y dejen de partidizar pues estas instituciones, y esa es nuestra lucha, pues rescatar la institucionalidad, el respeto, pero además y sabemos que eso la única manera de hacerlo es organizándonos, y por eso es que tenemos esta plataforma Salario Digno Venezuela, porque los trabajadores no solo vamos a construir para lograr pues el respeto en el sentido del gobierno, porque eso sí te digo, que a pesar de todo, este 2022 los trabajadores hemos hecho más de 2.000 protestas desde enero hasta la fecha, y eso pudieran decir, bueno, ajá, y eso ha cambiado algo, y yo siento que sí, yo siento que los trabajadores hemos logrado despertar el país, que haya esperanza dentro del país, y no vamos a dejar de hacerlo hasta lograr lo que te dije, que es el cambio político, porque ya en estos 10 años no hay reflexión, no hay cambios en su política económica, y los trabajadores, bueno, no queda más nada que organizarlos. Mauro, pero ¿han tenido algún tipo de soluciones parciales al menos? Mira, yo te pudiera decir que eh, pañitos de agua caliente en algún momento, bueno, pero son muy pocas, o sea, no, yo siento que soluciones de fondo no hay. Eh, Tú puedes ver de repente, y cuando te hablo de la salud, que en un hospital agarran y, bueno, remodelan, por ejemplo, áreas del clínico, áreas de los Magallanes, como la emergencia y algunas cosas, pero de fondo, que le hagan mantenimiento a esas áreas luego, por ejemplo, eso no existe. Entonces se pierde la inversión que allí se hace, y ya en 2 o 3 años ya esa área está totalmente deteriorada nuevamente. Entonces, es decir, eh, aquí es inentendible todos los recursos que existen, porque todavía existen recursos en el país, pero la distribución no es vista, ni da un resultado hacia lo que nosotros como trabajadores queremos y hacia la gente. Es decir, hospitales totalmente deteriorados, escuelas totalmente deterioradas. Y cuando tú ves de repente, llega Carnaval y las inversiones son en temas de fiestas, o sea, es decir, tú dices, bueno, cómo quedan nuestros hospitales, cómo quedan los trabajadores, ves el Claro, tema de la ¿dónde están las corrupción. prioridades? Exactamente, exactamente. No hay prioridad ante la crisis, y bueno, eso lo pagamos nosotros, los trabajadores y los venezolanos, porque no hay solución ante el problema que estamos viviendo. Mauro, si hacemos una comparación con aquel 1 de mayo de 1886, cuando este grupo de trabajadores salió a las calles a protestar y lograron la reducción del salario de 12 y 18 horas a 8 horas, y lo traemos al presente, ¿qué nos ha faltado? ¿Se ha retrocedido? ¿Se ha avanzado? ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre lo que puedan lograr con las acciones de calle? Mira, yo creo que en temas de sindicatos hemos retrocedido en el sentido que también como dirigentes sindicales hace falta lograr, pues, eh, ¿cómo te diría?, renovar las organizaciones sindicales. Parte de la fuerza que estuvo el movimiento sindical en su tiempo era que eran dirigentes que eran electos por los trabajadores, y que además tenían cómo formarse la dirigencia sindical. Entonces, en ese sentido, mira, yo te diría que los trabajadores siguen activos. O sea, tú vas a un hospital, tú vas a una escuela, y bueno, oye, se quejan sobre la situación, pero también la situación económica permite que por lo menos pagar un pasaje para ir a luchar es sumamente difícil, porque ¿cómo haces para movilizarte para poder luchar? Entonces, yo creo que son situaciones muy adversas. Ahorita, en ese momento era la lucha por el horario, ahorita la lucha es, por ejemplo, por un salario digno. Entonces yo siento que es un elemento diferenciador, que bueno, y además el tema de las conquistas, ¿no?, que ya se habían logrado y que ahora la conculcaron, por ejemplo, con los contratos colectivos.
¿de qué vale un contrato colectivo en este momento si no hay salario? O sea, si la base son $5 y tú le pones un porcentaje de un 100%, son $5 más. O sea, es decir, no tiene incidencia en todo lo que podamos nosotros, por decirlo así, sentarnos y lograr acuerdos para lograr que los trabajadores tengan un mejor ingreso. Si no hay salario, el contrato colectivo lamentablemente no es bueno. Ahorita no hay contrato colectivo que sea bueno dentro de los trabajadores públicos. Y bueno, por eso es la migración, por eso hay mucha gente también que ha tomado lo que te digo, que se ha ido buscando otras oportunidades, y otros nos hemos quedado porque decidimos luchar, porque decidimos que no vamos a desmayar hasta lograr pues que todos nuestros hermanos vuelvan, o que vuelvan nuestros tíos, que vuelvan nuestros amigos. Pero además, el tema que te digo, que nosotros estamos convencidos en este momento, los trabajadores, que ya son 10 años y no podemos seguir dándole oportunidad a alguien que lo que ha hecho es maltratar, humillar y respetar a los trabajadores. Y además, bueno, añadimos que en ese sentido no nos sentimos escuchados. Pues entonces el movimiento sindical no hay otro camino sino que organizarnos en este 2024, porque nosotros no tenemos armas, somos cívicos. Y bueno, ante eso no nos queda más nada que ejercer el derecho al voto en el 2024, pero no dejar la calle. Es ¿Se está decir, apostando al cansancio de los trabajadores? claro, claro, y esa es la estrategia, que cada día haya menos protestas, que cada día haya más decepción, y nosotros ante eso, por eso es que no podemos dejar la calle. O sea, tenemos que seguir, y tenemos un gran reto además, los trabajadores, porque es difícil ver cómo se burlan, pues. Y bueno, hay compañeros que trabajadores que se decepcionan porque, bueno, dicen, bueno, no hemos logrado nada. Pero yo siento que sí. Mira, fíjate que ese tema de la corrupción nació bajo las protestas nuestras, por ejemplo, que nosotros presionamos y presionamos y presionamos por salario, presionaron los maestros, presionamos lo de la salud, y ante eso ocurrió un hecho donde se evidenció que no eran las sanciones, por ejemplo. Y eso es un logro importante, o sea, el tema de la unidad en la lucha. Y yo creo que hoy se va a ver que los trabajadores no solo estamos de pie, sino que vamos a contribuir para lo que te dije anteriormente, y vamos a ser fundamentales para lograr lo que hoy tiene la mayoría de los venezolanos, que es un país de respeto, un país lleno de oportunidades, y un país donde todos podamos crecer y hacer nuestras cosas como trabajadores, y que se rescate el valor del trabajo. Delcy Rodríguez había asomado a inicios de este año la posibilidad de un ajuste salarial. ¿Qué va a pasar si el día de hoy ustedes no tienen una respuesta ante estas solicitudes? Mira, seguir en la calle, seguir en la calle. Nosotros seguimos trabajando, seguimos resistiendo, pero además seguimos luchando. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Y bueno, ante hacerse los oídos sordos ante su estrategia de acabar con la lucha, de mermar la lucha, burlándose de los trabajadores, por eso te hablo que el 2024 es un día para los trabajadores empezar a pensar que tenemos que lograr el cambio en el país. O sea, no podemos seguir, primero, que se sigan burlando de nosotros; segundo, que siga el irrespeto; y tercero, como tú bien dices, que siga como esas promesas que no cumplen, ¿no? Que siempre dicen, bueno, Delcy, por ejemplo, dijo en enero, el presidente se va a anunciar, pronto va a anunciar un aumento de salario. Y mira, estamos ya mayo y todavía estamos esperando los trabajadores y los pensionados y los jubilados. Y en ese sentido no nos queda más nada sino que estar en la calle, estar organizados, y bueno, obviamente entre nosotros, porque algo que pasa y que es bueno
que el mundo se entere que nosotros, el que va a un hospital no tiene la culpa, el niño que va a la escuela no tiene la culpa. Y en ese sentido nosotros, por eso te hablo de que estamos resistiendo, estamos trabajando y además estamos luchando ante las situaciones adversas de nuestro país, porque aquí todavía necesitamos del mundo. O quien viene al país y ve un estadio y piensa, berro, tremendo estadio. Y, y bueno, y en el estadio hay cosas, comida, no sé qué, pero no somos todos los venezolanos que podemos ir a un estadio, por ejemplo. Muy poco lo que hoy pueden ir y más los trabajadores públicos, pues, y los pensionados y los jubilados, que imagínate, en otro país, un jubilado y un pensionado puede ir, visitar otro país, tiene recreación, o sea, de tantos años de trabajo. Aquí un jubilado tiene que trabajar, porque si no, muere. Porque con $5 no se vive. Entonces, es una situación de verdad bastante lamentable y que, bueno, todavía cuando tú vas a un hospital y a una escuela ves las decadencias y por eso te digo que es necesario que el mundo sepa que aquí todavía existe una gran desigualdad y que, bueno, es necesario que nos ayuden en ese sentido a los venezolanos, porque no solo para salir de esto, es que también necesitamos temas humanitarios que no pueden seguir esperando y que son soluciones prontas ante la situación que estamos viviendo. Mauro, gracias por acompañarnos y compartir con la audiencia parte de esta realidad que viven los trabajadores en Venezuela. Feliz día para ti. No, gracias, gracias a ti, feliz día también. Era Mauro Zambrano, dirigente sindical, el día de hoy hablando acerca de las actividades que tiene planificado los diferentes gremios en el país por este 1 de mayo.